Acierto o fracaso de Andrés Manuel López Obrador. El AIFA ha cumplido o no con las características para las que se construyó a más de 2 años de su inauguración. Estas son las estadísticas y realidad del aeropuerto externo a la Ciudad de México. El 80% de los locales yo diría que están vacíos. ¡Wow! ¡Qué bonito baño! ¡Vean esto! ¡Uf! Sí, vean todo esto así vacío, vacío. No importa lo que te digan, mira este video hasta el final. ¿Qué ha pasado con el AIFA? ¿Por qué no despega el aeropuerto de la Cuarta Transformación? ¿Es un fracaso? Mediodía del 21 de marzo del 2022, con un sol radiante y con todo su gabinete, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebraba la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido como el AIFA, un megaproyecto ubicado en Santa Lucía, al norte del Estado de México, una de las obras insignia del proyecto del presidente Andrés Manuel. Después de descartar el aeropuerto de Texcoco por múltiples muestras de corrupción y compadrazgo entre el expresidente Peña Nieto y varias constructoras, que incluso algunas tenían contratos que superaban el costo de la obra, saquearían al país con una deuda de miles de millones de dólares. El entrante presidente Andrés Manuel decide rescindir contratos pagando las cláusulas de contrato y establece que el nuevo aeropuerto será en el Estado de México, en Santa Lucía, a un lado de la base aérea del ejército. Contra todo pronóstico, lo culminaron en menos de 3 años y con recursos propios en manos de los militares. La Sedena tuvo todo el proyecto, así como toda la administración del aeropuerto. El primer avión internacional llegó desde Venezuela con la aerolínea Conviasa, un vuelo nacional de Aeroméxico con destino al estado sureño de Tabasco, de donde es originario el mandatario. Esos vuelos marcaron el arranque de las operaciones del terminal aéreo, abriendo una nueva era en el transporte aéreo mexicano, pero con grandes polémicas sobre su espalda, que se han suscitado desde sus orígenes, causando grandes controversias nacionales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta maravillosa obra aeroportuaria es considerada por muchos un auténtico fracaso? Quédate en Farwell Investor y ponte cómodo que vamos a averiguar todo lo que envuelve a una de las obras más emblemáticas, pero una de las más polémicas de todo México en toda su historia. Desde hace más de 20 años el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, mejor conocido como AICM, estaba sobresaturado, no daba para más, y es donde nace la imperiosa necesidad de hacer uno nuevo o ampliar el existente. Y fue cuando el presidente Vicente Fox en el año 2001 selecciona el sitio de Texcoco, pero lleno de polémicas por el suelo de manto freático donde el suelo acumula agua, se cuestionó su viabilidad. Para auxiliar al Benito Juárez, se suscitaron levantamiento y protestas sociales que paralizaron por completo el proyecto. Hasta el sexenio de Peña Nieto, que da comienzo al proyecto de mayor envergadura y de mayor infraestructura de América Latina, una obra colosal, faraónica, lo que supondría en uno de los aeropuertos más grandes y hermosos del mundo. Casi era la octava maravilla del mundo, con un diseño futurista, bello, casi rayando en lo sublime y lo artístico. Pero no todo lo que brilla es oro. Detrás de esta obra majestuosa había miles, pero miles de problemas. No solo el suelo por su nivel freático no era óptimo, conocido por ser tierras de cultivo y ser conocida como una zona cercana a lagos, el hundimiento de tierras iba a ser un problema sobre todo para las pistas de aterrizaje. Con un costo impresionante y con una deuda pública cuantiosa, también con una sombra de corrupción a cuesta, así como su construcción encima de un pantano que levantó innumerables críticas. Año de 2018, AMLO llega a la presidencia en su tercer intento. ¿Y sabes qué pasó? Pues se le ocurrió llamar a un referéndum y con poco más de 1 millón de personas, que es el 1% del electorado total, deciden la suerte del costoso proyecto vanguardista de la zona metropolitana. A pesar de que ya estaba adelantado en 1/3 de su construcción, ya se había gastado la astronómica cifra, siendo cautelosos de $5.500 millones como mínimo, porque según distintas fuentes se gastaron cerca de $9.000 millones, y además es pagada con deuda pública, convirtiéndose en el capricho más caro de toda la historia de México. Un error garrafal del gobierno de México. Para muchos no se tuvo que detener ese proyecto,
y para otros sí tuvo que ser necesario parar esa obra. Dinos tu opinión, ¿qué piensas? ¿Crees que se tendría que haber construido el Naim? ¿Nuevo Aeropuerto Internacional de México? ¿Ese aeropuerto futurista de Peña Nieto? ¿O es mejor que se haya construido el AIFA, con esa astronómica cantidad de dinero tirada literalmente a la basura? Aquí es donde nos preguntamos, indiferentemente de quién es la culpa, ¿cuántas viviendas, carreteras, hospitales y escuelas se hubiese construido con esa monstruosidad de dinero? AMLO decide sacar su propuesta, y es construir un aeropuerto que va a estar ubicado en una base aérea militar número 1 en Santa Lucía, en el norte de la Ciudad de México, a 50 kilómetros del valle de la ciudad. El proyecto es más económico, funcional, más austero. Costó un poco más de un cuarto del que estaba proyectado en Texcoco, unos 2.500 millones de dólares, la cual tiene una capacidad de hasta 20 millones de usuarios y con una meta de 200 operaciones diarias. Cuenta con una capacidad instalada para recibir 443.000 toneladas de carga al año. Además, no va a sustituir al viejo, sino que va a ser complementario para descomprimirlo de alguna manera y evitar su colapso. Pero entonces, ¿por qué el aeropuerto está tan solo? Es un auténtico desierto sin pasajeros y sin aviones. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son sus posibles causas de que las aerolíneas no quieren mudarse para despegar y aterrizar en el AIFA? La conectividad terrestre, una distancia de 50 kilómetros de la Ciudad de México, parece un dolor de cabeza a los usuarios. Es una auténtica tortura trasladarse con el tráfico, que puede superar en ocasiones las 2 horas de trayecto, dedicando tiempo y dinero para su desplazamiento. Aunque el gobierno ha prometido el tren suburbano, el cual reducirá 45 minutos el tiempo de traslado, este tren aún no existe. Quizás nos hace pensar es que a pesar de que el gobierno afirma que terminó el 100% de la obra, la realidad es que todavía faltan cosas importantes y hasta vitales que hacer. La reconfiguración del espacio aéreo ha traído innumerables problemas como el incremento de los ruidos, más contaminación atmosférica y más gasto de combustible. Esta apatía de las aerolíneas para trasladarse al AIFA obedece a lo lejano y a los usuarios que no quieren trasladarse para allá. Pero, ¿son las aerolíneas que verdad engañaron a AMLO? Causándole un verdadero dolor de cabeza que ha optado por implantar decretos muy polémicos, tratando de lo que no logró que se diera en forma natural, lo logre por la fuerza, conocido como las estrategias. Ha decretado que el AICM baje de 62 operaciones a 50 por hora. El transporte de carga debe hacerse exclusivamente por el AIFA, rebajó el 50% de tasa aeroportuaria, eliminó los peajes de las carreteras, pero la que ha desatado la furia de las aerolíneas nacionales es la referida al cabotaje, que no es más que darle un permiso a las aerolíneas extranjeras para que realicen vuelos en todo el territorio nacional, en detrimento de las líneas domésticas, con el peligro de que incluso quiebren. ¿Estás de acuerdo con las estrategias de López Obrador? ¿Crees que es un pase de factura hacia las aerolíneas lo del cabotaje? Cuéntanos, escríbenos en los comentarios. Pero, ¿actualmente cómo está el AIFA? ¿Está cumpliendo con sus objetivos? Nada más lejos de la realidad. El aeropuerto está operando en números rojos y todo indica que va a seguir operando a pérdidas por unos cuantos años más, representando una carga para el erario público, porque no ha generado la dinámica suficiente para ser autosustentable. Un aeropuerto que está diseñado para 20 millones de usuarios, solo lo usan 1.300.000 viajeros al año. No llega a 20 operaciones diarias, donde el objetivo eran 200 diarios. El transporte de carga solo era el 3% del antiguo aeropuerto, y además le llegaba de madrugada. ¿Crees que sea cuestión de tiempo en que los usuarios y aerolíneas decidan mudarse a usar el AIFA? Un aeropuerto que se llama internacional y solo operan 4 líneas de medio pelo. Una venezolana, una cubana, una de República Dominicana y una panameña, que no llega al 4% de lo que mueve el Benito Juárez. Prácticamente no ha descongestionado en absoluto a ICM, y eso que ese aeropuerto se está cayendo a pedazos. Pero ¿te has preguntado qué pasaría con el de Texcoco? Prácticamente lo mismo, o si no que aún peor. El mismo tráfico, una zona conurbada a la Ciudad de México con millones de usuarios, traería dificultades de transporte y tráfico, incluso peores que el AIFA. Pero claro, como ese aeropuerto no existe, se olvidan de eso.
A decir verdad, la culpa no es de nadie, sino de gobiernos antecesores, que proyectaron la visión de una saturación de la Ciudad de México y su aeropuerto, y se ha permitido la construcción de viviendas, edificios, centros comerciales, cuando en realidad debieron haber comenzado a desahogar la Ciudad de México de tantos habitantes, con una superficie de 1.485 kilómetros cuadrados y más de 22 millones de personas. La Ciudad de México está por mucho sobresaturada. Está a reventar. Ya no deberían de permitir construcción de viviendas y deberían de haber descentralizado muchas de las instituciones de gobierno en otros estados. Simplemente, la sobrepoblación es un problema de raíz. El AIFA puede verse beneficiada en la creación de nuevas rutas. También la ausencia de una política agresiva de comercialización y promoción, como ferias de turismo y negocios internacionales, que abran distintas ventanas para resaltar los distintos atributos del AIFA, para que realmente pueda incrementar sus vuelos y cumpla con los verdaderos objetivos por la que fue diseñado, generando empleo y un ecosistema económico que se entretejen en torno a él, donde se ven favorecidos restaurantes, hoteles, artesanos, taxistas, vendedores de tacos, hot dogs, un sinnúmero de mexicanos favorecidos por este o cualquier aeropuerto. Como dato curioso, dentro del aeropuerto hay un museo donde exhiben restos de mamut que fueron encontrados durante su construcción. En Farwell Investor tratamos de ser lo más equilibrados posible, dejando los elementos a favor y en contra, para que sea el suscriptor el que tenga la última palabra. Es importante dejar que el nuevo aeropuerto termine de entrar en operaciones. Ya después hablaremos de si resultó o no, o si de verdad resolvió los problemas de fondo de la ciudad. En política todas las victorias son efímeras y todas las derrotas son provisionales. Se pueden encontrar argumentos lapidarios para cualquiera de las dos posiciones, ¿no te parece? ¿Crees que fue una mala decisión la cancelación del aeropuerto de Texcoco? ¿Qué hubieses hecho tú distinto? ¿Crees que el AIFA sí puede descongestionar el Benito Juárez o es un total fracaso? Nos vemos en un próximo video.